Señal directa. Derecho a la herencia digital en México es el tema que vamos a abordar en estos instantes, aquí en vivo, en nuestro foro. Y para hablar de ello, saludamos con muchísimo gusto al doctor Javier Martínez. Él es director general de Inteligencia Artificial Data Pretium. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y alguien que pues ya es de casa, usted lo conoce muy bien, a Rodolfo Guerrero Martínez, presidente legal de Coffee Love. ¿Lo dije bien? Sí, muchas gracias. Bienvenida. Es un placer. Muchísimas gracias. Y segunditos antes de entrar aquí al aire decían, pues están llenos de actividades porque vienen precisamente del ITI, del Instituto de Transparencia, hablaron de este tema. ¿Cómo les fue? ¿Y qué es lo que presentaron? Empezamos con el doctor. A ver, doctor. Bueno, pues básicamente tuvimos la posibilidad de participar un grupo de expertos que hemos trabajado este tema de los derechos digitales en México desde antes de la pandemia. La gran disyuntiva que tenemos hoy es que el tema de la herencia digital no ha sido abordado, creo que de manera correcta. En el 2022, el Código Civil de la Ciudad de México quiso incorporar esta figura del legado digital, confundiendo testamento digital, herencia digital, y atreviéndose a llevar a un alcance de esta reforma al Código Civil de la Ciudad de México de hablar de derecho al olvido. La Suprema Corte tuvo que venir a corregir la plana de esta iniciativa de reforma, porque invocar derecho al olvido y querer retirar todo ese contenido del mundo digital de una persona fallecida es atentar contra otro derecho que es fundamental para nuestra democracia, que es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Entonces se determinó que esa reforma era anticonstitucional porque atentaba contra este derecho. Entonces, esa fue la mayor motivación que nos dio a hablar de herencia digital es entrar al tratamiento de datos personales de fallecidos. Y afortunadamente somos como país pioneros en esta perspectiva porque nosotros legislamos el tratamiento de datos de fallecidos en nuestra Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados que aplica para el sector público desde enero del 2017. Entonces, ese fue la motivación y hoy estamos con una propuesta muy concreta para Jalisco, para que sea el primer estado de la República Mexicana que pueda generar las bases jurídicas y se garantice aquí en su entidad federativa la herencia digital para precisamente ese patrimonio que se tiene en el espacio, en el ciberespacio. Salvo la mejor opinión de ustedes, que son los expertos, creo que antes de entrar inclusive al tema de la herencia digital, deberíamos de entender lo que es la identidad digital, claro, ¿no? Que de repente todavía nos perdemos la mayoría de los mortales en ese tema, ¿no? ¿Qué es la identidad digital? Bueno, estamos hablando de aquellas señas distintivas que nos hacen identificables ante el resto de las personas en el planeta y también propiamente en el ecosistema virtual. De manera que encontramos ciertas cuestiones que aluden al uso de las aplicaciones, de las redes sociales, digitales y también de las plataformas online. Hoy esta suerte de imágenes, que contienen datos biométricos, además de nosotros, hablar del iris, hablar incluso de las huellas dactilares, que son van a estar muy propensas a ser publicadas hoy en las redes sociales en vísperas de una próxima elección, el 2 de junio, y que desde ya alertamos a la ciudadanía que no hagan esas publicaciones, porque estás haciendo un dato sensible, un dato biométrico parte de las redes sociales digitales. Cuando muestran el dedo ya... ¿Para qué lo hacemos? ¿Con quién queremos quedar bien? Simplemente decimos, ya votamos, así todos contentos, ¿no? Pero ¿para qué ponerlos populares? Eso lo podría alguien con... Es que es increíble, es una foto y le diste ay, es que yo una vez lo hice, pero ya lo voy a hacer. Están tomando tu huella. Están tomándola. Entonces, ¿qué tan grave es el robo, por ejemplo, de las huellas digitales? Es gravísimo. Bueno, a ver... o ni datos hay. Javier no me está de acuerdo conmigo en lo siguiente. Los datos, por ejemplo, de Conducef anualmente en nuestro país arroja un aproximado de 600, 700 mil casos de usurpación de identidad.
Y son muchas las variables en las que una persona abrió esa posibilidad, posibilitó a que un tercero haga el aprovechamiento de su rostro, de su voz. Hoy, incluso con la apertura que dan las plataformas de inteligencia artificial generativa, en donde es fácil replicar, clonar la voz de una persona. En medios de comunicación, por ejemplo, que es tan común también tener esa exposición y que te bajen el video, una transformación MP3 y después empecemos a jugar con todas esas pregúntenle a variables. Scarlett Johansson, ¿verdad? Lo que acaba de sucederle también con ese uso de su voz, justamente vía inteligencia artificial. A ver, y entrando entonces en esta materia, nada más para cerrar el asunto de las huellas, nos preguntaban los compañeros, aunque te la tomen de lejos, pues si es con un cacahuatito de los celulares antiguos no pasa nada, ¿verdad? Porque eran de muy mala calidad, pero ahora la calidad... Muy pixeleados, sí. Exacto, pero con los de ahora. A ver, doctor, en ese tenor, ¿a quién le puede interesar mi herencia digital? Es algo que comentábamos hace rato en los antecedentes. Actualmente el 44% de la población mundial hace uso del Internet. Precisamente hace rato la pregunta que se hacía, estos usuarios de estas plataformas digitales, correo electrónico, perfiles, cuentas de Meta, hacemos una identidad digital, que es nuestra contraseña, nuestra imagen, nuestro, pues a lo mejor, nombre de incógnito, y todo eso, este uso o ese mercado de nativos digitales nos está arrojando que, por ejemplo, dentro de 5 años estaremos hablando que las cuentas, por ejemplo, de Meta, el 65% serán personas fallecidas. Y la pregunta que no hemos logrado aterrizar es, ¿y qué pasa con ese legado digital? ¿Quién hoy, por ejemplo, puede reclamar, a quién se le va a entregar, quién puede hacer uso de las criptomonedas, de mi lista de canciones, de mensajes? Y planteamos, hay un caso que fue el que derivó todo este tema, que fue un caso de una menor en Alemania, que en 2012 fallece en las vías del tren de Berlín y empieza un debate entre Facebook en ese momento y los padres por entrar a las cuentas para identificar si en verdad fue un accidente o fue un suicidio inducido. Y empieza un enfrentamiento porque estas plataformas protegen privacidad, no solamente de la menor, que además contó con la autorización bajo las cláusulas de privacidad de los padres, sino de terceros. Y es un debate y ponderación de derechos entre ellos que querían conocer la verdad y la privacidad. Bueno, protegen privacidad, entre comillas, porque son plataformas que viven con información. Claro. La cuarta revolución es el producto, son los datos. Y si alguien dice, es que no me cuesta nada, pues si no te cuesta nada porque tú eres el producto. Claro. Exacto. Entonces, ahí está el Y es que efectivamente este tipo de plataformas, en aquel entonces Facebook, pero ahora tenemos un montón, que tienen todos nuestros datos, toda nuestra información, y cuando les conviene nos cuidan, según ellos, nos protegen. Y cuando no, nos venden. Porque ocurrió con Facebook, con toda la base de datos en una elección en Londres. El caso de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, con las elecciones de Donald Trump. También, entonces dices, a ver, ¿de qué se trata? Ahí, ¿cómo podemos, o ustedes qué propondrían? Porque son dos cosas un tanto distintas, ¿no? Pero, o a lo mejor van agarraditas de la mano. De hecho, ese tema de Cambridge Analytica, las grandes multas que recibió el presidente fue porque solamente 2.500 usuarios aceptaron hacer ese test, que les permitió acceder exactamente a una serie de preguntas para hacer un perfilado, para ver en ese momento cuáles eran sus preferencias electorales. El problema es que esos 2.500 que aceptaron bajo un conocimiento de hacer este test, se convirtió en 80 millones. Exacto. Y entonces hay una invasión a la privacidad de datos, y por eso la gran disyuntiva que se plantea en ese momento es, en 2016, hasta dónde la elección en Estados Unidos, y también el caso de la desincorporación de Inglaterra, de la Unión Europea, había sido precisamente bajo una manipulación y perfilado que pues motivó cierta votación. Y eso, en el ámbito de la
autodeterminación y la privacidad es muy grave. Muy grave. Es muy grave. A ver, continuando con la herencia digital. Si yo les digo a mis hijos, les voy a dejar mi herencia digital, me van a decir, oye, no tienes una cuenta del banco, no tienes un terrenito por ahí, algo por el estilo. Claro. Lo digo de manera de broma, pero a ver, ¿se hereda a quién? ¿A la familia? Claro, el mundo está cambiando claramente. Hoy muchas de las inversiones se ven en espacios virtuales, a través de la personalización que hay de personajes de videojuegos, compra de propiedades en mundos de videojuego y demás. Roblox es un claro ejemplo de ello. Y la herencia digital debe ser entonces comprendida como ese cuerpo de datos electrónicos, digitales, en los que a través de las redes, de las plataformas, de las aplicaciones, de las interacciones en foros de opinión, deja una persona durante la vida y que tiene un aprovechamiento económico en sobremanera. Desde hace mucho tiempo tenemos variables muy interesantes de aprovechamiento de la industria, como es el análisis de sentimientos o la minería de opinión. A través de esto puede ser una herramienta a favor de quién, de una institución, o puede ser a favor de manera discrecional de una corporación que aprovecha todos esos datos que obtiene de ti. Por eso, en la actualidad es importantísimo que todo esto que son las interacciones, rastros y huellas queden correctamente enunciados, organizados, que posibiliten después presentarlo como esa masa de bienes intangibles ante el notario público y que exista lo que hemos propuesto hoy en el ITEI, bajo la anfitrionía de la comisionada presidenta Olga Navarro, en el sentido de generar una cláusula que ya se generó la iniciativa, por cierto, Javier la podrá mencionar con mayor lujo de detalle, y de esa manera se le diga al notario cómo sí podemos dar certeza al usuario. Y además, a nivel técnico, vale la pena decir que todo ese listado de bienes intangibles puede ser organizado e identificado principalmente con una técnica de raspado digital o web scraping. Oye, ¿cuántas opiniones emitiste en los últimos 15 años? No, bueno, desde Reddit, Facebook, Instagram, X, etcétera. Organizarlos y después incluso motivar a que el notario público, por ejemplo, empiece a hacer un replanteamiento, me atrevo a decir, único de esta época en que nos toca vivir, con la incursión de un concepto que vale la pena que quede claro en el auditorio, ya existe en el marco jurídico mexicano: cadena de bloque. Cadena de bloque es un concepto que nos conceptualiza, por ejemplo, un registro de operaciones digitales descentralizadas y que puede verse desde el acomodo de actos jurídicos, transacciones desempeñadas en el mundo de las criptomonedas, y que hoy se encuentra contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en su fracción séptima del artículo 2. O sea, es una realidad incluso a nivel administrativo. Entonces, ¿qué esperamos? Ser parte ya de esta revolución que le dé certeza a las personas y que no sigan la especulación. Oye, pero ¿será testamento digital? ¿Será legado digital? Es que no hemos entendido el concepto de cada una de estas figuras, y que el notario pueda tener una cláusula clara que proteja a la persona bajo lo que le dejará a su hijo o a aquel familiar en línea consanguínea directa. De lo que se va a enterar uno, ¿verdad? Así es. Bueno, nos queda menos de un minuto, doctor, y a ver si alcanza a comentarnos. Pues hoy fue como el primer encuentro aquí en Jalisco. ¿Va a haber asesoramiento o qué sigue? No, sí, de hecho, ya es una reunión que se ha venido derivando de otras tantas reuniones, porque se está, por ejemplo, fomentando el derecho al acceso a las tecnologías de la información, que lo tenemos nosotros constitucionalmente en el tercer párrafo del artículo 6 de la Constitución Federal. Entonces se habla ya de una ley de gobierno digital e inteligencia artificial también para el Estado de Jalisco, pero hoy lo que estamos proponiendo es modificar la ley de protección de datos personales del Estado de Jalisco y municipios para reformar el artículo 48 y meter un segundo párrafo al numeral 3 que habla del ejercicio de datos personales de fallecidos. Entonces estamos proponiendo que se coloque la cláusula testamentaria para que la persona en vida decida a su muerte quién va a ejercer sus datos personales para un patrimonio económico o moral, tangible o intangible, en el mundo virtual o en el mundo físico. Con eso vamos a resolver acceso a expediente clínico, cobro de seguros de vida, estos patrimonios que tiene el mundo virtual, porque le vamos a dar una certeza jurídica. Y eso abre la puerta pues para el mes del testamento, y es una propuesta que ya se hizo directamente para que se presente al Congreso del Estado de Jalisco. Muy bien.
pues interesante, Sin lugar a dudas. de lo que uno se entera, Josefina. Uy, sí. Y todavía lo que hay que aprender, porque yo Sí, todavía se me muchísimo. cruzan algunos términos, pero bueno. Doctor Martínez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Maestro Guerrero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y los esperamos muy pronto para darle Gracias, claro seguimiento que a este sí. tema. Muchas gracias. Emplazados estamos. Así es. Que tengan